Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Una vez más aquí dando el seguimiento a la lectura de nuestro libro de Romanos, el libro de Romanos en la Biblia, capítulo 9, toca el día de hoy. Hemos terminado el capítulo 8. Vamos a dar un pequeño repaso en referencia a eso y vamos a darle tiempo para que vaya por su Biblia y vayamos siguiéndonos en la lectura. Amén. Vamos a dar también gracias a todas las personas que se han estado añadiendo a este grupo. Gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Vamos a estar dando gracias también por la recuperación y las buenas noticias que he recibido tanto de parte de mi mamá y tanto también de Edgardo, ¿verdad? Con esta petición que hemos hecho. Tengo buenas noticias de los dos lados y es prácticamente nuestra oración contestada uh, en, en un área donde nosotros podamos mirar que la mano de Dios se está moviendo en la vida de cada uno de ellos. Vamos a seguir orando, obviamente seguimos poniendo nuestras oraciones sin ningún reparo, sin ninguna duda, ¿verdad? Ahorita vamos a poner eso también en oración. También seguimos con el agradecimiento a todas las personas. Vamos a dar agradecimiento a Ave de Jesús, a Adalberto González, Agustín Romero, Alicia Moreno, Amadeo Alfredo Arias, Ana Matamoros, Apolino Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Betty Leal Rodríguez y toda la familia Leal Rodríguez, obviamente, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez, toda la familia Córdoba Suárez, cada una de las familias, todos ellos. Obviamente, estos son personas, hago una pequeña pausa y una pequeña divergencia, supuestamente, que no debo que debo de leer todos, pero aquí quiero hacer una pausa para hacer una aclaración. No nombro a todas las familias, conozco, por ejemplo, si conozco a Braulio, conozco que hay más familia, obviamente, tiene su hermana, tiene sus parientes. Sin embargo, tengo solamente a Braulio. Ellos, y como todos los nombres que estamos nombrando, son representantes de las familias. ¿Okay? Un representante de cada familia. Si tengo a toda la familia, pues magnífico, pero es un representante de cada familia que está aquí en esta lista. No quiere decir que la familia no vaya a recibir bendición. Mi oración es que todos reciban la bendición. Sin embargo, aquí por cuestión de presencia, ¿verdad? Que han estado en estos videos. Mi oración no solamente de que las personas que estén en este video reciban la bendición, sino que también las personas que están atrás de ellos, familias enteras que están representados por estas personas, estos apellidos, son familias enteras, almas que son preciosas delante de los ojos de Dios. Ellos son los que es mi oración alcanzarlos también y bendecirlos. Bueno, sigo con la lista. Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, Dr. Tommy Cázares, Edgar Adame, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Ernie Martínez, Estela Espinosa, ya dije la familia Leal Rodríguez, Frankie Andrade, Gaspar Longo, Gregorio del Rosario, Hugo Durán, Hugo Eduardo Leal, Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz y obviamente el Centro Evangélico Cristiano, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill. En este caso de Isabel y José O'Neill también está incluida la iglesia Mi Ciudad, que es obviamente lo que ellos representan. También no solamente representan su familia, que Dios bendiga a la familia O'Neill, también representan gran número de personas. Gloria a Dios por todos y cada uno de ellos. Por hermano Israel Isi Vega, Israel Leal, James Rayleigh, Jeff Nabel, Jerry Espinosa, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal, José Mauricio Rodríguez Arcos y toda la familia Rodríguez Arcos, Josh Perales, Juan José Martínez, Juan Silva, Julián Rodríguez Arcos, Julio Álvarez, Ken Vara, Kowalski Padilla y Ana, Laura Castellano Blázquez, Leticia Hernández, Luis Antón, José Luis Leal, Marcio Rodríguez, Margarita Leal, Arturo Leal y Edgardo Araujo Parra,
Los tengo todos en una sola línea. Obviamente no están en orden alfabético, pero esta es una de las cosas que estamos ahorita implementando. Orar por Edgardo Araujo Parra. Eso es lo que vamos a hacer más específico. Vamos a seguir con la lista. Margarita Martínez, María Chaires, Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Mitch Fe, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Nancy Cambambia, Naún Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, Phil Rose, Mary Tapia, Pra López Day, Ramona Aldaz, Randy Ramírez, René Perales, Rick Strong, Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, Ronnie Chaban, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco junto con David y Erika, Sara Valero, Segovia Hernández Freddy, Cherry y David Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, mi madre, Teresa Moreno, Todd Ennis, Tomás Sánchez, Tanjo and Julie Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez, Ivonne Mora Cervantes, María Estela Prats Leal, Joe Ingram, Eric Bogle, Greg es un muchacho que conocí en Uber, es uno de mis riders, Betsy Castillo Leal, que son de los nuevos que están añadiendo, y también Osvaldo Quintana, bienvenido a ellos, ¿verdad? Que Dios me los guarde y Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ahora, habiendo dado gracias a todos ellos, vamos a ponerlos a todos ellos. Cuando oremos, vamos a estar orando por todos, la familia de cada uno de ellos, la familia, los familiares. En especial, seguimos orando por Sonia y por Osvaldo, que son las personas que tenemos ahorita conocimientos, que tienen necesidad, ¿verdad? En resumen, la vez pasada estuvimos hablando y terminamos de hablar de Romanos capítulo 8. En este libro que estoy también tomando como base, hay un resumen en referencia al capítulo 8 de Romanos, y es lo que quiero también compartir con ustedes. No sé si ya también lo leí la vez pasada, pero me gustaría también leerlo una vez más, ¿verdad? En Romanos capítulo 8 comienza con la declaración de que no hay condenación o juicio para los que están en Cristo Jesús, es decir, para quienes han puesto su fe en Cristo y han sido identificados con Él mediante el bautismo del Espíritu Santo. La encarnación del Hijo, con su consecuente muerte expiatoria, han hecho posible que todos los que han confiado en Él sean incluidos en la familia de Dios y tengan las primicias del Espíritu Santo. Los tales, como hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que a mí me llena de confort, me llena de seguridad y confianza, y crece mi fe al escuchar un resumen como este o palabras como estas. Obviamente ya leímos de la palabra de Dios, sin embargo estamos viendo cómo Pablo nos está llevando poco a poco, ¿sí? Seguimos con el resumen. La obra de Cristo ha hecho posible que quienes confían en Él tengan la esperanza gloriosa y segura de una absoluta liberación del pecado y sus consecuencias. También la creación material será bendecida por la obra de Cristo, puesto que a ella le guarda la liberación de la esclavitud a la que está sometida a causa del pecado. Ahora, en estas partes, obviamente, cuando estamos leyendo y estamos resumiendo lo que ya hemos estudiado, es reconfortable oír y escuchar de las cosas que ya hemos leído, asegurando y confirmando lo que hemos hablado. Hay ciertas cosas en las que yo también voy escuchando los videos y me voy corrigiendo solo. Dije, mira, esto estaba yo mal, o aquí me equivoqué, o aquí también tengo que corregir. Obviamente no somos infalibles. Los comentarios a veces tiendo a confundir, en lugar de decir capítulo digo versículo. Me he estado escuchando y tengo que corregir eso. Obviamente, si ustedes también lo han escuchado, una disculpa. Seguimos con el resumen. En los versículos 28 al 30, Pablo explica el significado de la elección divina. En dicho pasaje declara que la elección tiene lugar en la eternidad pasada, que es según el propósito o decreto eterno de Dios, que tiene que ver con personas y no con acciones personales, que se proyecta en la eternidad futura.
Pero dentro de la esfera del tiempo, Dios llama y declara justos a quienes han de formar parte de su familia. Todo esto es motivo de gratitud a Dios porque es un acto de su gracia a través de Cristo. Y miren, precisamente ese acto a través de Cristo, esa frase, es lo que acabamos de vivir este domingo pasado, la resurrección de Cristo. Miren, espero que hayan pasado un hermoso día. Lo mismo que hayan entendido cuál es la magnitud de nosotros celebrar y entender la real raíz de esta celebración, que no es simplemente el hecho de un día festivo más, sino que es el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz y el hecho de lo que Dios hizo por medio de su Espíritu Santo al resucitar a Cristo, y lo que eso significa cuando Cristo resucita y da sentido a todo lo que la Biblia tiene escrito. De lo contrario, miren, si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Eso también lo dice la palabra. Si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Seguimos con el resumen. En los versículos 31 al 39, el apóstol expone algunos de los resultados de la elección. Dios, quien ha declarado justo a sus elegidos, no condenará a quienes ha hecho objeto de su amor, según Romanos 8, 32 al 33. Tampoco habrá condenación para aquellos por quienes Cristo murió, Romanos 8:34. Finalmente, Pablo declara que no hay cosa alguna que pueda separar al creyente del amor de Cristo, Romanos 8 del 35 al 39. Ahora, la seguridad de la salvación está garantizada por el hecho de que nada ni nadie puede separar al creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por ello. Dice, no hay amor de Dios en el infierno. Y eso lo dijimos la vez pasada y lo vuelvo a repetir hoy porque es importante. No hay amor de Dios en el infierno. Esa es la separación, la muerte segunda. Por lo tanto, ningún creyente puede perder su salvación e ir a la condenación eterna porque allí estaría separado del amor de Dios. Esto estamos hablando de los que han creído por fe, ¿sí? Los que han creído por fe, puesto que la misma Biblia nos indica que por fe, ¿verdad? Es la condición que pone Dios. Tienes que creer por fe. Romanos 8 comienza con la con la enfática declaración de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y termina con otra proclamación no menos enfática. Nada ni nadie puede separar al creyente del amor de Dios. Gloria a Dios por ello. Ahora, teniendo en cuenta que ya tenemos esa salvación, teniendo en cuenta que los que hemos creído, los que no han creído tienen cierta dificultad, y ahí es donde ahora vamos a mirar cómo esos que no han creído también a Dios los tiene en un plano, los tiene en un plan, los tiene en una carrera o en un sí, es prácticamente la única palabra que me sale ahorita, en un plano donde va a mirar cómo va a transcurrir el tiempo para ellos, y ellos tienen que estar dispuestos o a creer o a seguir en donde están, ¿verdad? Es decisión de las personas. Vamos a ver cómo Dios ahora trata con su pueblo, los escogidos. Aquí Pablo va a hablar simple y sencillamente de lo que es la justicia mediante la fe con relación a Israel. Ahora vamos a ver dos puntos. Punto A, el problema del rechazo de Israel. Y punto B, el triunfo del plan de Dios. Aquí vamos a empezar. Romanos capítulo 9. Amén. Después de haber hecho esa enfática declaración, Pablo termina y empieza este capítulo 9. Recordemos otra cosa. Las epístolas originalmente no tenían una división de capítulo 1, 2, 3 o versículo tal y cual. No. Esta epístola es seguida. No hay divisiones en la original. El escrito está continuo. Sin embargo, nosotros hacemos estas divisiones y estas partituras de los capítulos con los versículos, es para que nosotros entendamos cómo Pablo está escribiendo en una secuencia. Habla acerca de la justificación, hablamos acerca de esto y del otro. Ahora está hablando acerca de su pueblo, del pueblo escogido de Dios. Amén. Dice, capítulo 9 de Romanos: ¿verdad digo en Cristo? No miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En este versículo prácticamente va a hablar de la incredulidad del pueblo de Dios. Y aquí dice, siendo él judío, siendo él de descendencia judía, ciudadano por nacimiento, pero siendo de descendencia judía, va a explicar ahora a aquellos de los cuales él también tiene cuidado y ha tenido cuidado. Recordemos que en la epístola, o en el libro de Hechos, Pablo lo primeritito que hacía al llegar a un lugar es ir y predicar en las sinagogas. ¿Por qué? Porque era su deseo de que aquellos que han leído la palabra, en aquel tiempo estamos hablando de lo que es el libro de Moisés, las leyes de Moisés, el Torá que le llaman, ¿verdad? Los profetas y sus escritos. Pablo siempre tuvo en mente, aunque él fue llamado solamente para salvación o para predicar el evangelio a los gentiles, todos aquellos que no son judíos, todos aquellos que son de descendencia que no es judía. Vamos a quitar el sonido, perdón. Se me pasó ahí esa parte. Entonces Pablo está hablando ahora en referencia específica a los que son el pueblo de Dios. Y él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿De qué tiene de gran tristeza y continuo dolor de su corazón? ¿Sí? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí está. Pablo está triste y está acongojado por aquellos que también alguna vez él fue aférrimo, fue duro, decía el fariseo de fariseos. Y siendo fariseo, era estricto con él mismo, y estricto con las leyes, y estricto con la ley de Moisés, estricto con las leyes de los judíos, y estricto con los papiros y las profecías, los profetas, los escritos de los profetas. Entonces, él dice, ahora yo conozco esta verdad y digo la verdad porque no miento, ahora conozco y mi espíritu tengo un dolor, en mi espíritu, ¿verdad? En mi alma, por aquellos que son mis parientes en la carne. Capítulo 9 de Romanos, verso 4, que son israelitas, ahí estamos una vez más confirmando, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Fíjate cómo enfatiza una y otra vez y dice lo mismo y los identifica. ¿Por qué? Porque tiene que identificarlos para que sepan, te estoy hablando a ti, estoy hablándote a ti, estoy diciendo, lo que voy a decir te lo voy a decir a ti ahora, ¿sí? Y recordemos cuál es el tema que estamos ahorita mirando, el problema del rechazo de Israel, ¿ok? Capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Una declaración también sin titubeo, una declaración donde dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí ya está declarando. Y aquí estamos viendo un problema que los judíos o que los mismos descendientes de la promesa no aceptaron. Nunca aceptaron que Cristo fuera Dios, nunca aceptaron que Cristo fuera el Mesías. Lo aceptaban como una persona que levantaba sediciones y que hacía alboroto, pero no aceptaban que Cristo fuera Dios. Y aquí Pablo les está diciendo, de quienes son los patriarcas, de los cuales, en el verso 5, según la carne vino Cristo. Cristo siendo también parte de ellos, el cual es Dios sobre todas las cosas, cosa que no aceptaron, bendito por los siglos, y termina con un amén. Aquí es una aclaración, aquí es una dedicatoria prácticamente. Ahora en el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, no que la palabra de Dios haya fallado. Fíjate nada más cómo hace esto, como ha venido haciendo todas estas veces, a decir, ok, la ley es mala, la ley es pecado, no, de ninguna manera, o esto, no, y aquí vamos a verlo una vez más. Capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver, ¿cómo está eso? Es interesante cómo lo pone. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira, aquí yo hice unas notas.
Y es interesante cómo Pablo habla de todas esas notas, ¿sí? En el capítulo 9, verso 7, que vamos a punto de leer, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está haciendo alusión a Génesis capítulo 21, verso 12, el nacimiento de Isaac. Abraham tuvo a Isaac, Isaac hijo de la promesa, ¿sí? Y ahí dice, capítulo 9, verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, vamos, si conocemos toda la historia del nacimiento de Isaac, obviamente, antes de Isaac hubo un hijo más que no era hijo de la promesa, ¿sí? Entonces, pero no me voy a meter ahí un poquito mucho porque sería mucho tiempo que me tomaría y tenemos todavía, apenas vamos en el verso 7, pero tomemos en cuenta esto. Génesis capítulo 12, perdón, Génesis capítulo 21, verso 12, habla del nacimiento de Isaac. Tengo unas notas aquí que yo me hice, y voy a estarlas dando. Capítulo 9, verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí en el verso 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí se refiere a Génesis capítulo 18, verso 10, la promesa del nacimiento de Isaac, ¿sí? Ahora, en el verso 10 del capítulo 9 de Romanos dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, ni por las obras, sino por el que llama. Y en el capítulo 12 se les dijo, el mayor servirá al menor. Y aquí estamos hablando del capítulo 25 de Génesis, del verso 23, donde nace Jacob y nace Esaú. Ahora, estos son los hijos, más bien los nietos de Abraham, porque son los hijos de Isaac. ¿Okay? Aquí donde Jacob e Esaú es una historia interesante también, como nace primero Esaú, pero Jacob viene agarrado del carcañal, o sea, agarrado de una pierna, de un tobillo, ¿verdad? Y el nacimiento de ellos es una promesa, también es profético, es también parte de lo que se lee ahí en Génesis capítulo 25, del verso 23 específicamente. Ahora, estoy dando estas reseñas para que también ustedes puedan ir a leer eso. En el capítulo 9, verso 12, se les dijo, el mayor servirá al menor, ya vimos, y ese es obviamente el mayor, es Esaú, y Jacob es el menor. Aunque son gemelos, aunque nacieron juntos, pero uno es mayor siempre por un tiempo determinado, 1 minuto, 2 minutos, qué sé yo, bueno, quizá menos, ¿verdad? Porque venía agarrado. Entonces, el capítulo 9, verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, este es el verso 13. Habla del amor de Jehová por Jacob. En este lo vemos en Malaquías capítulo 1, verso 2 al 3. ¿Sí? Esta historia es interesantísima. Les recomiendo que vayan y lo lean. Sin embargo, en esta parte, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no necesariamente quiere decir que uno estaba condenado y el otro no, o uno estaba destinado a ser parte del plan de Dios y el otro estaba condenado a ser condenado por Dios. No necesariamente dice eso. Dice, este versículo no significa que Jacob y sus descendientes fueron elegidos para la salvación eterna, mientras que Esaú y sus descendientes fueron elegidos para la condenación eterna. Fue más bien una elección de los descendientes de Jacob para ser los instrumentos de Dios que Dios emplearía para revelarse y bendecir al mundo, según Malaquías 1:3. Obsérvese que según los capítulos del 9 al 11, la mayor parte de los descendientes de Jacob no cumplió su llamamiento y por eso Dios finalmente los rechazó. Además, los que no recibieron ese amor, o sea, los gentiles,
Obedecieron a Dios mediante la fe y llegaron a ser hijos del Dios viviente, como vamos a ver más adelante. Estos son reseñas nada más, ¿verdad? Pero es interesante. Yo ya leí todas esas partes y es súper importante que nosotros sepamos una cosa. Dios está dando un ejemplo y pone un ejemplo siempre. Dice, mira, esto es lo que va a pasar si no haces lo que yo te digo. Esto es lo que pasó a los que no hicieron lo que yo dije. Si esto es lo que pasó a los que desobedecieron y esto es lo que va a pasar a los que van a desobedecer. Nos da la pauta para que nosotros pensemos y nosotros meditemos y nosotros tengamos en mente, hey, es mejor servir a Dios, es mejor tener esa bendición que estar sufriendo, ¿verdad? Aunque al final, si nosotros nos arrepentimos, obviamente nos vamos a salvar. Ahora, no quiere decir que tengamos carta libre para pecar o que tengamos carta libre para hacer lo que querramos, que al final, si yo me arrepiento, Dios me va a perdonar. No, 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 no. No tentemos a Dios, no tentemos a Dios, es otra cosa. Que la humanidad ha caído en eso, definitivamente. Capítulo 9 de Romanos, verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el verso 14 hay una pregunta. Y recordemos una vez más cómo Pablo hace preguntas y da respuestas para que no nos quedemos con la duda. Dice, verso 14 del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Que se puede decir que Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, no creen que suena como injusticia. Y Pablo da esa pauta de que puede haber un argumento para aquellos que no creen. Dice, entonces Dios es injusto. La justicia de Dios no es equilibrada. No es así. La justicia de Dios es justa, perfecta y santa. Entonces, cuando vemos que Pablo hace preguntas y también da la respuesta, es lo siguiente. Capítulo 9 de Romanos, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y en esta parte a mí me dio mucho interés el conocer, bueno, ¿qué es lo que dice aquí? En el verso 15. Entonces me fui a Éxodo 33, verso 19. Donde habla de la presencia de Dios prometida. Fíjate, ahí es Dios hablándole a Moisés. Y me gustaría ir a Éxodo 33, capítulo 33 de Éxodo, verso 19, para leerles esa parte, porque es interesante. Verso 30, sean pacientes, recuerden que la paciencia es una virtud, ¿verdad? Y estamos haciendo esto en vivo. Es difícil no cometer estos retrasos, pero es interesante nosotros poder tener ese contexto. Y hablo del contexto porque cuando hablamos de la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado al nosotros leer y compartir cuando hablamos de la misma presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios hace esa diferencia? ¿Por qué hace Dios esa diferencia? Éxodo 33 dijimos, verso 19. Aunque en el 33 voy a quedarme, porque aquí en el verso 33, después de hablar del becerro de oro, llegamos a lo que es el verso 33. Y tenemos esta declaración. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí estamos hablando de los tres patriarcas. Abraham, que fue el que recibió la promesa original, o el primero que recibió. Isaac es el hijo de la promesa. Y Jacob, que es a quien estamos hablando ahorita en el capítulo 9 de Romanos, donde dice que amó a Jacob y a su hermano aborreció. A Esaú aborreció. Entonces, tenemos esa promesa de Dios. Y dice en el capítulo 33 de Éxodo, verso 2. No, pero vamos a terminar el verso 1 porque nomás mencioné a los tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo y el amorreo,
etcétera, 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 etcétera. Y Dios hace la promesa de que va a dar de que va a dar eso. Dice en el verso 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, siendo que dice, enviaré al pueblo, enviaré al ángel para que abra camino, y dice, porque ustedes son duros de servir, son duros de cabeza, son cabezones, son necios, son duros de servir. Y esa parte de duro de servir es que una y otra y otra y otra vez Dios sabe que este pueblo ha sido terco y necio en adoración, en idolatría. Y eso que también se considera, Pablo habla mucho acerca del matrimonio. Entonces, cuando Dios permite esa comparación o hace también esa comparación en referencia al matrimonio, el pueblo de Dios y Dios tienen una relación. Dios los escogió, ¿verdad? Y hace la promesa. Pero dice, porque son duros de servicio, no iré con ustedes. El ángel estará con ustedes. Y cuando el pueblo escuchó esto, se entristeció, dice que se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, o sea que no vistieron más que ropa de luto, ropa que decía no lujos, posiblemente hasta en ceniza estaban, no sé, aquí no lo dice, pero cuando habla de ropa, cuando habla que vistieron de luto, por lo regular se acostumbraba a eso. Dice el verso 5 del capítulo 33 de Éxodo, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un monte subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos y desde el monte Horeb. Ahora, aquí hago un paréntesis dentro del paréntesis, ya que estamos leyendo Romanos capítulo 9 y me estoy brincando hasta Éxodo capítulo 33. El monte Horeb también es un símbolo grande, un símbolo enorme. En el monte Horeb dice que salen dos ríos donde riega toda la tierra de Israel. Ese monte también es donde Cristo se transfiguró. En ese monte también es muy, muy importante de tomarlo en cuenta. ¿Por qué lo ponen aquí? Porque es también donde en el futuro, ahora en este tiempo donde Pablo está escribiendo en el capítulo 9 de Romanos, cosas ya han pasado también en ese monte, ¿sí? Entonces, en el capítulo 33 de Éxodo, verso 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos y fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Entonces, aquí venían, ¿sí? Dice el capítulo, para resumirlo, parafraseando también, que cuando Moisés entraba en el tabernáculo y la nube caía, ¿sí? Entonces los hombres que estaban a las puertas de sus tiendas se ponían a orar. Y era tremendo porque entonces estaban mirando qué es lo que iba a hacer Dios, qué es lo que iba a Dios permitir. Y Moisés intercediendo por el pueblo y Dios hablando con Moisés. Y entonces Moisés le dice prácticamente que vaya con él y Dios le dice, está bien, dice en el verso. En el verso 13 del capítulo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Dios le está hablando a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros? Fíjate, en pocas palabras, Moisés le dice, no quiero que vaya el ángel delante de nosotros, no, quiero que vayas tú, Dios, quiero que vayas tú, porque tú eres nuestro Dios, tú nos estás sacando, tú nos estás diciendo que vayamos, pues qué mejor señal de que tú seas con nosotros, en vez de que tu ángel venga, ¿verdad? Y dice, Dios halló gracia ante Moisés, dice en el verso 17 del capítulo 33 de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Fíjate nada más, qué bendición que nosotros hallemos gracia en los ojos de Dios. Aquí es Moisés en representación del pueblo, ¿sí? Ahora, nosotros hemos hallado gracia delante de la presencia de Dios, no por Moisés, sino por Cristo mismo, que murió en la cruz y resucitó. Amén. Entonces, fíjense el privilegio que tiene esta gente en este momento, cuando Dios dice, está bien,
voy a ir con ustedes. Y luego más adelante, déjenme le leo esta parte porque es donde a mí más me llamó la atención. En el verso 18, entonces dijo él, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pidiéndole a Dios que le muestre la gloria. Lo mencioné en un video pasado, pero esta es la parte donde estaba yo refiriéndome. En el verso 19 del capítulo 33 de Éxodos. Y le respondió, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre. No, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 18. Y le respondió, yo haré pasar, verso 19 del capítulo 33 de Éxodo, y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí es la parte donde Pablo dice, esto es lo que Dios dice a Moisés. Y esto mismo quiero que ustedes entiendan, hermanos de mi carne, les dice, hermanos, a mis parientes, a los que son judíos, a los que son descendientes de la promesa, no para los gentiles, esto es para ustedes, judíos. Esto es lo que Dios le dice a Moisés. Bueno, eso estaba en la promesa, eso estaba en lo que Dios le dice en el verso 20 del capítulo 33 de Éxodos. Dijo más, no podrás ver mi rostro, le dice Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Verso 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. Fíjate, esta parte es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué Pablo está mencionando el hecho de recordar las escrituras, recordar las leyes? ¿Por qué recordar los libros de Moisés, el libro de Moisés, el Torá? Y hacer referencia a eso cuando está hablando aquí a los judíos en referencia a Cristo mismo. Mira, Pablo está reconociendo primero en el capítulo 9 de Romanos, verso 5, que Cristo es Dios. ¿Entiendes? Está reconociendo que Cristo es Dios. Cristo mismo es el Dios Todopoderoso, el mismo que habló con Moisés, el mismo que le dijo, no verás mi rostro, pero verás mis espaldas. Entonces, cuando Pablo sigue hablando y dice en el verso 13 de Romanos, capítulo 9 de Romanos, y habla acerca de Jacob, que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Está hablando de las diferencias que hay en la obediencia y la promesa. Y en el verso 14 hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y sigue en el verso 16, capítulo 9 de Romanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y quién recibió esa misericordia sino nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios y hemos recibido la misericordia de Dios y somos salvos por fe? ¿Sí? No por hechos, no por leyes, sino por la fe. Primero, escrita, la ley escrita en nuestros corazones, que Dios ya lo puso, y lo hemos visto durante Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y ahora le está diciendo, bueno, eso es lo que Dios ha hecho, pero a ustedes, Dios les ha dado esto desde antes. Y les está diciendo lo mismo hoy en día. Les está dando la misma oportunidad que a ellos, a los gentiles. Les está dando la misma oportunidad a ustedes. Y no todos han sido creyentes. No todos han creído, más bien. No todos han creído la promesa de Dios. Sin embargo, a los que ustedes están ahorita escuchando, leyendo esta palabra, leyendo esta epístola, les ha dado la oportunidad de que recojan y de que tengan esa misericordia de Dios. Dice en el capítulo 9, verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En esta parte, verso 17, habla acerca de las plagas.
Lo vemos en Éxodo capítulo 9, verso 16, o capítulo 9, el 9, el 10, el 11, habla de todas las plagas, pero aquí habla del poderío de Dios. Dios hace y deshace como Él quiere. Dios hace y permitió que Faraón endureciera su corazón. Y dice que, bueno, fue Faraón mismo endureciendo su corazón y Dios endureciéndolo aún más todavía para que él fuera un instrumento en las manos de Dios. Les está diciendo, todos tenemos un propósito aquí, todos tenemos un papel que jugar. Bueno, ustedes son pueblo de Dios, ustedes fueron escogidos por Dios, fueron, y les está recordando, como así como también a nosotros nos recordó, pero aquí les está recordando a los judíos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de la promesa que Dios le hizo a Isaac, de la promesa que Dios le dio a Jacob. Bueno, ustedes son parte de esa promesa, pero ¿qué creen? También tienen un papel importante, pero tienen una cosa que hacer. Más adelante le va a decir, tienen que creer en Cristo, pero no se los puede decir de un jalón, sino que les tiene que dar contexto para que puedan entenderlo de esa manera, si me permiten decirlo. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18 del capítulo 9 de Romanos. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí confirmando lo que ya ha hecho Dios en otras ocasiones y lo que ya ha permitido Dios en otras ocasiones y que nadie le puede decir qué harás o qué no harás. Y lo confirma más adelante. Mira, como dice el capítulo 9 de Romanos, verso 19. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Es una pregunta que puede decirse que es todas las preguntas que Pablo hace en la epístola son preguntas pensadas en alguna, ¿cómo se dice? En alguna, cuando estás discutiendo con alguien y te sale con algo contrario, te sale con algún, se me fue la palabra, bueno, te sale con algo contrario y quiere debatir contigo y quiere hacerte preguntas que digas tú, no, sí tienes razón. Pablo se adelanta y hace las preguntas por ellos. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, como que es injusto todavía. ¿Piensas que todavía Dios es injusto? No, mira, hebreo, judío, israelí, como quieras llamarte ahorita, creyente o hijo de la promesa, como ya ves, como también le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros somos descendientes de la promesa y Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, les decía a los fariseos, ¿verdad? Hijos del diablo, así les decía. ¿Por qué? Porque eran simplemente puras memorizaciones de la palabra, de la ley y de las leyes prácticamente. Había leyes sobre leyes y eso es lo que se decían los judíos, los fariseos, los seduceos y todos ellos memorizaban y pensaban que por memorizarlo o por tenerlo en la mente, ¿verdad? Memorizado, se iban a salvar. Sin embargo, no era así. Y aquí Pablo está dando está disertando prácticamente, está desglosando la noticia que les va a dar más adelante. Les dice, mas antes, oh hombre, aquí los está tratando al igual. Recuerda que en el capítulo 6, 5, 6, 7, Pablo pone al igual, a los judíos y a los gentiles los pone por igual. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que todos, ninguno es justo, nadie es justo. Pero aquí está hablando directamente a los judíos y les está diciendo, bueno, dice, hombre, oh hombre, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Les está diciendo a ellos, ¿quién eres realmente? ¿Tienes algún tipo de autoridad sobre la voluntad de Dios? Es imposible. Sigue diciendo y preguntando, dirá el vaso al barro, pero dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Te das cuenta cómo esta analogía que está utilizando Pablo no es solamente analogía de Pablo? Mira, esta analogía que está utilizando Pablo lo está hablando en 9:20 de Isaías 45:9.
Isaías 45:9 no es una analogía que Pablo se la saca de la bolsa como mago. Isaías 45:9, y eso quiero leerlo porque sé que no voy a terminar ahorita en el tiempo que damos, pero esto es una base para lo que nosotros vamos a estar leyendo más adelante. Isaías 45:9, referente al capítulo 9, verso 20 que acabamos de leer, habla acerca de Dios el Creador, Jehová el Creador, ¿sí? Yahweh el Creador. Y habla de esto. 45:9. Cuando dice: ay del que pleitea con su Creador, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? O a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Isaías 45 lo está tomando otra vez Pablo y les dice: ¿se acuerdan de esta parte? ¿Se acuerdan de esta analogía que utilizó Isaías? Bueno, se las voy a recordar porque parece que se les ha olvidado, ¿verdad? Dios hace lo que quiere con lo que tiene, y Dios es completamente omnipotente. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es completamente dueño de todo. Entonces Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, de la misma manera que ya hizo anteriormente, ¿verdad? Pablo puso a los gentiles al mismo nivel que los hebreos, o que los judíos en este caso, ¿verdad? Cosa que también, otro paréntesis, ¿por qué? Me preguntó una vez una persona: entonces, ¿qué diferencia entre los hebreos, los judíos y los judíos y los israelitas? Bueno, hebreos era anteriormente, cuando todos eran hebreos, ¿verdad? Antes de la salida de Egipto, y después de la salida de Egipto todos fueron también hebreos. Judíos o israelitas, porque venían de descendencia de Israel, del Jacob precisamente llamado Israel, y de las 12 tribus eran israelitas. Pero al ir el tiempo pasando, cada una de las tribus iba cayendo en idolatría, iba cayendo de la gracia de Dios, prácticamente iba pecando, hasta incluso en una de las partes donde habla de la tribu de Efraín, que eran unos borrachos, ¿verdad? Que les gustaba mucho el vino, les gustaba mucho tenían disensión por medio del alcohol. Entonces, queda los reinos divididos del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. El reino del norte cae y solamente queda el reino de Judá, donde se envasa o se concentra, sí, la mayor parte de la gente que sí fue obediente, que sí fueron realmente conforme a lo que es la palabra de Dios. Y es por eso es que los judíos ahora son judíos, conocidos mundialmente como judíos, ¿verdad? Y no israelitas, o no efraínitas, o no zabulonitas, o todo lo que son los 12 tribus, ¿verdad? Entonces ahora los conocemos como judíos, pero en realidad dentro de los judíos están todas las tribus mezcladas. Hay todas las tribus de las tribus de los hijos de Israel, o de los hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre de él, que son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, ¿verdad? Entonces, ahí de Judá, que es el primogénito, es de donde salimos, donde decimos que somos judíos. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, Romanos capítulo 9 verso 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Hace la pregunta. Y una segunda pregunta: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Capítulo 9 verso 21 de Romanos: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjate, en esta parte donde Dios hace con lo que tiene como Él quiere, hace vasos de honra y hace vasos para deshonra. Quiere decir, hablamos acerca de la predestinación, y es un tema un poquito extenso, no voy a meterme mucho, pero la predestinación, acerca de esto, habla de que Dios tiene la potestad de hacer unos
vasos para deshonra, estamos hablando como un tipo Judas, y otros vasos para honra, como los apóstoles, en este caso como el mismo ejemplo vivo en el momento que lo está escribiendo de Pablo, que siendo descendencia de judíos, siendo descendencia de los israelitas, ¿verdad?, de las tribus de Israel, era perseguidor de la iglesia y ahora es aférrimo defensor de la fe en Cristo Jesús. Y quiere dar a conocer a sus hermanos en la carne, como lo dice al principio del capítulo 9, y les tiene que dar contexto para que puedan aceptar lo que está diciendo, para que pueda decir, hey, Pablo tiene razón, Pablo tiene cierta argumento para que yo crea. Verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Vamos a recordar lo que leímos en Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Que es lo que venimos viendo. Cuando hablamos del justo juicio de Dios y hablamos de los vasos de ira para destrucción, en capítulo 2 de Romanos, verso 5, ya habíamos leído lo siguiente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, verso 6, cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que van preservando para hacerle bien y buscar la gloria y honra y gloria. Ya lo leímos todo eso, pero aquí estamos hablando de eso mismo. Pablo no se está contradiciendo, sino que está siendo congruente. Esa congruencia la está llevando a este punto del capítulo 9, donde les está hablando a su raza, a su gente, a su descendencia, a las tribus de Israel. Y les dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, como lo hizo con Faraón, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Verso 23 del capítulo 9. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Bendito Dios. Quiere decir que Dios tiene vasos de ira para destrucción y tiene vasos de misericordia que preparó de antemano para su gloria. Hablando de la doctrina o hablando de la predestinación, hermano, hay cosas que tú estás llamado a hacer y que nadie más las va a hacer si no las haces tú. O en este caso, déjame corregir, si no las haces tú, Dios va a levantar a alguien más para que haga tu trabajo. Yo no quiero que el Señor diga, siervo inútil. No, yo quiero que el Señor me use, yo quiero que el Señor haga conmigo lo que Él le plazca. Quiero ser ese vaso de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora, si no es así, quiero ser salvo por fe. Quiero ser salvo y quiero alcanzar el oportuno socorro. Mira, esas son cosas que Dios ha preparado y que no podemos negar. Está escrito y solamente es cuestión de leer y cuestión de pedirle al Espíritu Santo que te revele. Mira, si yo no te lo puedo explicar de una manera más fácil, perdóname, pero es el Espíritu Santo el que te va a hablar y que te va a decir las cosas que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Y cuando ese fuego arda dentro de ti, te vas a dar cuenta que tu llamado es el llamado para ti, el llamado de Dios para que tú hagas las cosas conforme a su voluntad. Amén. Entonces, Pablo está tratando de decirle, así como yo estoy tratando de explicarte, mira hermano, Dios tiene algo para ti y Dios quiere usarte. Pero tienes que creer que hay un Dios. Tienes que creer que Jesús es Dios. Tienes que creerlo. De lo contrario, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿vas a hacer un vaso que Dios va a utilizar? ¿O vas a hacer un vaso que Dios va a utilizar de todos modos, pero para otro propósito? Esa va a ser tu decisión, hermano. ¿Okay? Entonces, capítulo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Capítulo 9, verso 24 de Romanos, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros. Oye, estamos hablando, no, él está hablando a los judíos, pero está hablando a nosotros también. No solo los de los judíos, sino también a los gentiles. Cierra la pregunta. Fíjate, es una pregunta para empezar, pero empieza la pregunta. Verso 22 y termina el verso 24. Voy a leer otra vez la pregunta de corrido. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. He ahí el llamado, he ahí la voluntad de Dios plasmada en la predestinación de aquellos que son llamados. Pero aquellos que no creen es otro rollo, pero los que son llamados tienen su responsabilidad. Capítulo 9, verso 25. Como también en Oseas dice, y aquí vamos a brincarnos al capítulo 25, perdón, del capítulo 9, verso 25, donde Oseas dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Te das cuenta? Una vez más, está viendo cómo Pablo pone al parejo, al mismo nivel, tanto judíos como gentiles, pero sin olvidar que la promesa es para los hijos de Israel, para los hijos de la promesa. Obviamente la promesa sigue firme, sigue en pie. Entonces, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada. Y aquí es en Oseas capítulo 2, verso 23, hablando del amor de Jehová hacia el pueblo infiel. ¡Wow! Esta parte es también bien interesante, donde Oseas recibe un mandato de Dios y le pide que se case con una ramera, le pide que se case con una persona que es obviamente una mujer cualquiera, que es nosotros le llamamos una mujer cualquiera, una mujer ramera, una prostituta, y hace un símil de la unión de Dios con la iglesia. Imagínate nada más cómo les caería al leer esto a los judíos, cómo les caería cuando les recuerda a Oseas, que no es nada nuevo. Oseas capítulo 2, todo el libro de Oseas no es tan grande tampoco, ¿sí? Pero sí es un recordatorio que Pablo les dice, wow. Nomás para hacer un pequeño preámbulo y un contexto de esto. En el libro de Oseas capítulo 1, verso 1, dice, palabra de Jehová vino a Oseas de Beerí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás y rey de Israel. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo llamado Jezreel. Jezreel viene siendo más adelante quien también da y es usado por Dios para traer justicia por lo que había hecho Nahum. Nahum había sido también usado por Dios. Ahora, más adelante Dios habla acerca de los hijos que tuvo Oseas con esta mujer llamada Gomer, al cual al primero puso Lo Ruhama y al segundo le llamó Lo Ami, que uno significa esto es no compadecida y esto es no pueblo mío. Bueno, el libro de Oseas contiene, porque aquí estamos viendo otro lugar, 14 capítulos. Son cortitos, pero interesantes. ¿Ok? Entonces, una vez más, Pablo no está hablando cosas que estas personas no conocen. Si realmente son o fariseos o seduceos, cualquiera de los dos, leen la Torah o leen libros de Moisés. Los fariseos también leían los papiros o los libros de los profetas o las profecías había hechas por los profetas. Los saduceos no, pero los fariseos sí. Entonces,
Habla Pablo y les dice, como lo que había dicho Oseas, ¿verdad? Como también dijo Oseas, llamaré a mi pueblo, al pueblo mío, al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Mira, yo no sé cómo cómo tú tomes o como tú quieras a tomarlo, pero nosotros somos hijos del Dios viviente, y cuando nosotros tomamos o retomamos ese título y nos lo apropiamos, estamos siendo injertados. Vuelvo a repetir lo que mismo dije anteriormente, somos injertados. Lo que no éramos ahora somos, pero los que son siguen siendo, pero tienen una tarea que cumplir, ¿verdad? Que son los hijos de Jacob, de Israel. Verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En esa parte, y el 28 también, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios no tarda. Dios no tarda. ¿Sí? Cuando Pablo habla de esto, en el capítulo 9 de Romanos, versos 27 y 28, se refiere a lo que dice Isaías capítulo 10 en adelante, donde habla de Asiria, que fue un instrumento de Dios para castigo de los hijos de Dios, de los hijos de la promesa, pero más adelante les pide y les instruye en que se arrepientan y que sean conforme a su palabra, y ellos mismos van a ser los que justician o que dan justicia por parte de Dios a los asirios. Eso es otra historia. Sin embargo, Pablo la mete aquí y le dice, hey, fíjate lo que está haciendo Dios con nosotros. A nuestros antepasados les ha pasado esto y esto y esto y esto más. Y ahora les da la oportunidad a ustedes que están ahorita en esta época, en el 50 y tanto, 60 después de Cristo. Y ustedes tienen la oportunidad de ser ese remanente. Sin embargo, les está estorbando esa dureza de cerviz, su intelecto les está estorbando. Tienen que hacer a un lado todas esas cosas que están leyendo, leyes y leyes sobre leyes y cosas que no les conviene. No sean cabezones, no sean necios. Mire, está haciendo lo que pasó anteriormente, ahora lo está haciendo otra vez. Quiere Dios salvar a su pueblo como prometió. Sin embargo, ustedes no están haciendo su parte. Dice en el Romanos capítulo 9, verso 28, 29, ya lo leí 28. Y como antes dijo Isaías, una vez más, como dijo Isaías, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Esto se refiere a Isaías capítulo 1, donde había una nación pecadora. Ahora esta nación pecadora, obviamente, vamos a seguir, porque más adelante, en lo que es el capítulo 9, verso 30, a donde la justicia que es por fe, y aquí Pablo se las avienta y les dice, ya te dije, ya te la armé, ahora te la voy a decir. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Dice, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. 32 del verso 9, del capítulo 9, verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías 28, 16. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hablando de Jesucristo, hablando del Evangelio, hablando de la promesa, Pablo ya se las pone, donde dice que la justicia es por fe, así como a los gentiles les ha dado la salvación por fe, también a ustedes se las quiere dar, pero están tropezando con la misma piedra que han tropezado nuestros antepasados, y no quiero que pase eso. Ahora, más adelante en el capítulo 10, aquí terminamos, pero el capítulo 10 vuelve a recalcar lo mismo, y les dice en el capítulo 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi corazón a Dios por Israel es para salvación, quiere que sean salvos. Pero siendo Pablo apóstol de los gentiles,
a ellos les da también la misma oportunidad. Sin embargo, ya nos explicó a nosotros que somos salvos por fe y que es Cristo quien vino a morir por nosotros. Mira, hermano, gloria a Dios por todas esas cosas que Pablo está poniendo. Y si ponemos un poquito de empeño en cómo nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo va poniendo cosas una tras otra y nos da esa guía para nosotros también a completar lo que tenemos, nuestra tarea, nuestra carrera, como también lo dice más adelante en Corintios. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello, porque la salvación es por fe. Una vez más lo vuelvo a repetir Pablo. Ay, bendito Dios. Capítulo 9 se termina el día de hoy. Sin embargo, vamos a dar un pequeño repaso de esto más adelante. Creo que lo voy a tener que leer en el próximo video, porque ya me estoy pasando el tiempo y quiero hacer una oración por mi madre y por Edgardo. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Un like no está de más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una oración y le damos gracias a todas las personas por nombre y apellido. Vamos a ver si tengo a Nicolás. Te tengo aquí, Nicolás. Gracias, gloria a Dios. A ver, Nicolás Flores, creo que sí ya te tengo, claro, ¿no? A ver, ¿por qué se me hace conocido a ver, Nicolás Flores, ya te tengo aquí, Nicolás Flores. Bueno, gloria a Dios por ti, Nicolás. Entonces le damos gracias a Dios, hacemos la oración y recordamos, hemos estado orando por Edgardo y hemos estado orando por mi madre, Sonia Escobar. Los dos han estado dando señales. Dios está manifestándose grandemente en nuestras vidas. Gloria a Dios por ello y te damos gracias. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta bendición, Señor, de poder leer tu palabra, por esta bendición, Señor, de poder compartir con mis hermanos. Así como Pablo también quiere, Señor, que sus hermanos en la carne sean salvos, sus hermanos por descendencia que sean salvos. Yo quiero que todos mis hermanos en Cristo también no se les olvide que tenemos una tarea que cumplir, que tenemos una responsabilidad en la cual estamos todos juntos. Todos tenemos esa responsabilidad de seguir creyendo, de aferrarnos a la fe, de seguir el Evangelio y que seamos salvos por fe. No sin obviamente pasar por tribulaciones y por dificultades. Claro, porque son los que prueban nuestra fe, para que podamos seguir adelante y que al final seamos salvos, ¿verdad? Pero no queremos caer, no quiero que caigan, no quiero que se les olvide que hay personas que han decaído, que han negado la fe. Desgraciadamente está escrito también que ellos desgraciadamente van a perder su salvación si han negligentemente alejadose, se han dejado llevar por los tropiezos, por las mentiras del Satanás, por las mentiras de ese diablo mentiroso. Que Dios lo reprenda y que sean traídos nuevamente, así como también me he topado con personas aquí en el Uber que han, Señor, regresado a tus caminos, bendito Dios, porque es nuestra responsabilidad también orar por ellos y pedir a Dios por ellos. Gracias, bendito Padre Santo, te pido por todas estas personas que voy a nombrar por nombre y apellido, que seas tú con cada uno de ellos. Por Sara Valero, que ya entra ahorita, por Nicolás Flores, que están aquí presentes. Pero también te pido por Ave de Jesús, por Alberto González, por Agustín Romero, por Alicia Moreno, por Amadeo Alfredo Arias, por Ana Matamoros, por Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Betty Leal Rodríguez, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez, Celia Ponce, Cristian Leal, David M. Reynoso, el doctor Tommy Cázares, Edgar Adame, Eduardo Baena Castillejas, Ellen Ruiz, Eli Escobar Boquiño, Elvia Tapia, Ernie Martínez, Estela Espinosa, la familia Leal Rodríguez completa, Frankie Andrade, Gaspar Longo, Gregorio del Rosario, Hugo Durán, Hugo Eduardo Leal, Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, James Rayleigh, Jeff Nabel, Jerry Espinosa, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal, José Mauricio Rodríguez Arcos, toda la familia Rodríguez Arcos, Josh Perales, Juan José Martínez, Juan Silva, Julián Rodríguez Arcos, Julio Álvarez, Ken Vara, Kowalski Padilla y Ana, Laura Castellano Blázquez, Leticia Hernández, Luis Antón, José Luis Leal,
Marcio Rodríguez, Margarita Leal, Arturo Leal, mi tío, y Edgardo Araujo Parra, por quien yo pido, Señor, que ya la sanación sea completa, Padre Santo, sin lugar a duda, estamos viendo mejoría. Gracias, Señor, por la respuesta, a las oraciones por Edgardo. Te pido por Margarita Martínez, por María Chaires, por Mariana Aldaz, que está ahorita mirando, por Amadeo Arias, una vez más, por Maribel Quintana, por Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Michelle Fels, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Nancy Cambabia, Naún Castillo, Nicolás Flores, que también está aquí, ya lo he mencionado varias veces, Noah Laken, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez Comparán, Phil Rose, Mary Tapia, Pra López Day, Ramona Aldaz, que Dios me la bendiga, mi hermana Ramona. Gracias por la sanidad. Ya hemos recibido sanidad sobre sanidad sobre sanidad. Cualquier petición, aquí estamos también para orar por ellas. Randy Meneses, por René Perales, por Rick Strong Jr., por Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, Ronnie Chabán, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco, David y Erika, sus retoños, Sara Valero, que aquí está, Segovia Hernández, Cherry Leal, Silvia García, Silvia Hernández. Con Silvia Hernández también pido una bendición especial, bendito Dios. Tú sabes, Señor, sus necesidades. Guárdala, cuídala y bendícela, Señor. Por Sonia Escobar, obviamente, mi madre, gracias por la sanidad que estás dando. Gracias, Señor, porque pronto saldrá del hospital ya. Hemos recibido esa oración contestada, Señor. Sé que tú vas a hacer la oración, la obra, perdón, tú vas a hacer la obra completa, así como lo has hecho con mi madre, también lo vas a hacer con Edgardo y por todas las personas que tengan alguna necesidad de oración, como lo has hecho con mi suegra Ramona Aldaz. Gracias por su sanidad, gracias porque ya está estabilizada, está ya normal, y nos toca obviamente cuidarla ahora. Me quedé con Cherry, Sara Valero, Segovia Hernández, Sonia Escobar, Teresa Moreno, Todd Enes, Tomás Sánchez, Tanjo en Julie Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez, Ivonne Mora Cervantes, a los que se han añadido una vez más, gracias a Estela Prats, María Estela Prats Leal, Joe Ingram, Eric Bogle, Greg es un muchacho que conocí en el ride de Uber, Betsy Castillo Leal, Osvaldo Quintana, por todos y cada uno de ellos, Señor. Cualquier necesidad que tengas, Padre Santo, cualquier necesidad que tengan ellos, Padre Santo, conforme a tu voluntad y a tus riquezas en gloria, te pido, Señor, que los guardes y los bendigas, Señor. Les dé la sanidad, Señor, si necesitan sanidad, que les dé, Padre Santísimo, el creer, el hacer, Padre Santo, de creer en tu palabra, de escuchar del Evangelio, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para que sean añadidos, Señor, en la familia, injertados también en la familia de Dios, y que sea su nombre escrito en el libro de la vida. Bendito Padre Santo, gracias, te alabo, te bendigo, te doy la honra y la gloria. Amén, y amén, y amén. Ahora, recordemos lo que vamos a hacer en el próximo video. Todavía vamos a seguir hablando acerca del problema del rechazo de Israel. Es hasta el capítulo 10, verso 21, pero ya hicimos el capítulo 9. Vamos a hacer mañana, si Dios nos da la licencia, pasado mañana. Recuerden que los videos se quedan grabados, pueden verlos uno tras otro, o puedes tomarte tu tiempo para ver las reseñas y ver los versículos de apoyo que estamos dando hoy en día. Muchísimas gracias, es todo por hoy. Dios me los guarde y me los bendiga. Nos veremos la próxima vez. Hasta luego.